Lecturio es el latinismo que define un deseo incalculable por leer. Leer signos, símbolos, cuerpos, miradas y todo lo que la vida puede ofrecer. Lecturio enciende las voces de los creadores que vienen, de los que permanecen y de los que se van. Decide redimir con su impronta una saga temporal de literatura y filosofía urbana. Prepara tus sentidos. Los lectores comenzarán a guiarnos por su sendero. Lecturio, el mundo es tu casa. La voz del lecturio presenta la ausencia, el vacío, la nada. Abrimos las compuertas del laúd. No pude verte. No vi más la suma de tus movimientos acariciando el vacío. Estabas ahí, yacías a 5 centímetros, tan lejanos que me perdí en la humedad de un parpadeo. Estábamos juntos, pero no nos veíamos. El silencio ya no sonaba igual en nosotros. El dolor, la tristeza, me habían alejado hacia la almohada. Presiento que hoy los sueños de mi pluma evadirán el límite de esta hoja. Presiento la caída de tus brazos sobre mis manos. Presiento el silencio abnegado, al vocablo vacío, casi dislocado. Presiento el error ajeno, invadiendo desde tus oídos hasta la más simple de tus miradas. Sí, lo presiento en tus ojos, como a lágrimas ancladas. Así como hay gente que le echa soda al vino, me parece que la única percepción que podemos tener de la nada se da siempre en relación con lo que ya existe. Y me parece que esa sensación de vacío siempre mezclada con lo que ya existe es más angustiante que la nada misma,
que por otra parte si fuera pura no podría representarse totalmente. Por eso mismo creo que lo que angustia no es la nada en sí, sino la convivencia entre el vacío y lo que ya existe. Y desde esta perspectiva, la nada sería algo así como una grieta, una amputación o una herida que a medida que va entrando en contacto con las cosas más mundanas se va haciendo cada vez más grande y más dolorosa. Tal vez por eso no haya nada más doloroso ante una pérdida que ver cosas tan mundanas y tan reales como un subte, la fila de un banco o un cartel de publicidad, y ver sobre todo cómo esas cosas se mantienen incólumes ante ese vacío que tanto nos afecta. Y me parece que también se da la relación inversa, que el vacío puede afectar a lo que ya existe. Así como lo esencial de un jarrón es su vacío, parece que parte importante del ritmo de las palabras lo constituyen los silencios. Este poema se llama Tu ausencia. Es el estribillo de lo inmemorable, que gloso con variantes hasta la fascia. Uñas que ultiman cirugías, vuelven a sentir que nunca aprendieron lo que sabían. El orden del letargo, una sensibilidad degradante, diálogo de muletillas, pilas que ni aún frotándolas. Ver la entrada del túnel sin ver la salida de este túnel desde el túnel anterior. Masticar el tabaco crudo de la redundancia. Comprar la derrota por azar, un sacerdocio de la duda. Jurar que es imposible con los ojos y ver que es tan simple con los del otro. La flagrante contradicción de decir que algo es natural y explicar enseguida por qué. Preguntar nombres sabiendo que ya están olvidados y entre ellos esté el nombre. Una canción de misa cantada con júbilo durante el entierro de un menor. Asuntos internos. Uno dice no, o mejor, piensa no y tensa lo consciente. Diferente de un perro que aún con su switch de olores, sabores y sonidos, mea cuando siente ganas. Nuestro deseo, en cambio, roe y desmaya. A veces triunfa, busca, desde el borde de un río que escurre el cuerpo, atrapar unos bonitos ejemplares que a poco de tocar mudan malamente de aspecto y nos tiran a un pozo que uno confunde con la nada. Sin embargo, objetivamente hablando, es muy difícil demostrar que la nada existe, porque tampoco tenemos posibilidades de soñarla, salvo cuando usamos la palabra no, que es optativa y hermana de la palabra sí. Pero cuánto lloramos, cuánto amargamente lloramos frente a la pared absoluta del no. Para colmo, la memoria se encarga de pasearnos por el tiempo, mostrarnos los efectos principales de nuestra tara cultural, esa pasta simbólico-energética de cuño lenguaraz en la que reconocemos identidad e historia. Y así, en definitiva, vamos capeando intermitencias, remando al vaivén de los propios asuntos internos que poco tienen que ver, la mayoría de las ocasiones, con la plenitud de la vida.
Bueno, voy a leer una poesía que es de mi autoría y se llama Exequias. Bajo la tenebrosa hermandad de los silencios caídos, en el final que principia la noche del sabor a tus leños, helado, pájaro, negro ante mis ojos pero luz, donde el hueco se vierte por la fosa de una lágrima, cae tu rostro, tu decir, en el agua sin tiempo que refleja. Te llamo nombre, pronombre de mujer, aire de ancla. Te llamo ausencia frente a la cruz y al ciprés dolorido cuya sombra, venerable, arcangélica, luna del eclipse del madero, cuando solo nuestra hija es mi cordura, con fría tibieza horadada del mármol, hacia tu cuerpo atónito en la grava. Hablaste alguna cena desde labios, que recuerdo más aún, sicarios al gemido. Toda ausencia replica en el vacío primordial al deseo. Y las palabras de razón, como dos números pares, suman otro par, como se oye la simple realidad del viento, soplando entre las flores para viajar su indicio. Ese acto de saber la angustia fuera de la angustia. Delicia en extraviar por un momento el último sol que nos aguarda. Dijiste ausencia sin decir, algún día puede ser mi carne. Fluvial, Circe, esposa inevitable junto al lecho, las sombras de la tarde melancólica. ¿Cuál de mis vacíos llevará tu nombre sin prohibirme el corazón? ¿Y cuál deseo en los vanos de tu ausencia hará el deseo de no desearte? Aún te amo, ahora ausente. Frente a la cruz y al ciprés, que son tus ojos y tu olvido nunca. Erguido pero muerto a la esperanza de morir para ser uno en el polvo que eterniza. Por la fosa de mis lágrimas los huecos se vierten. No dijiste. Cantera de vacío, existe una ausencia para convertir a los hombres en la nada. Ústeros, la convexidad del ciclo. Huio y varios de sus nombres, como aquellas auténticas referencias del oasis, nos revelaron cuestiones secretas de la evolución humana, cuestiones ligadas a la morfología de algunas derivaciones de la especie. El viajero narraba desde su lugar un itinerario de vuelos rasantes, vuelos que ni siquiera Leonardo da Vinci hubiera imaginado. Desde sus coordenadas, no alcanzaba a distinguir con claridad lo que sucedía con su cuerpo. Sin embargo, sus párpados inquietos permitían visualizar un espectro sorprendente del mundo emergente de Lang. Alrededor suyo, sobre una costa entibiada por el sol, flotaban encendidas las más insólitas burbujas que un habitante del cosmos pudiera haber visto. Las burbujas eran brillantes, de una textura que se asemejaba a varios tejidos conocidos. Tenían el aspecto típico de una epidermis muy delgada, de contextura cartilaginosa, transparente, pero a su vez de color violáceo como la carne de algunos órganos humanos. Las esferas se desplazaban a diferentes velocidades,
dejando en claro a nuestro observador que poseían autonomía en sus maniobras. Era curioso para Wei'oa ver cómo éstas se desvanecían cuando él se alejaba sorpresivamente. Cuanto más veloz era la retirada, más ágil se producía la desaparición de estos fabulosos espectros. Esto mismo sucedía cuando el observador se acercaba con demasiada rapidez al perímetro en cuestión. Situación comparable a la acaecida entre las mujeres y los hombres de un planeta histérico llamado Tierra. Era harto conocido en este plano el legado intestino o interino, si se prefiere, que ubicaba al planeta Tierra dentro de la nómina de los planetas alineados a ísteros, término que se pronuncia en nuestra lengua, ústeros. En estos casos, la visión estaba supeditada al ritmo de los movimientos del contemplador. Sí, escucharon contemplador. Elegí el término contemplador porque supongo que este tipo de visualización exige otra capacidad de concentración. En este caso, la simple observación no basta. Era sugerente para Wei'oa, el señor de las vocales, comprobar que una vez cerrado adecuadamente el ojo derecho, las esferas reaparecerían pobladas de colores, combinando al lector a gozar de este significativo efecto. A Wei'oa le producía alegría ver aquel festín de piruetas inesperadas. La crónica revelaba que en algunos recodos de la playa, las burbujas se amontonaban transformándose en una cadena, la que desde algunos ángulos se asemejaba a una oruga multicolor. Fue así como Wei'oa, nuestro pasajero, fue testigo de una de las infinitas mutaciones del plan matérico de nuestra raza. No tardó en comprender que estas esferas que lo rodeaban en su flotación eran seres humanos evolucionados, carentes de una memoria corporal anterior. Lo más singular de la experiencia aún no se dejaba ver. El interior de las esferas todavía no nos presentaba su tripulación. Este es un poema del gran poeta peruano Washington Delgado, Espacio del corazón. Nunca tuve en el pecho tanto aire. Toco el extremo del mar y siento mi corazón en un profundo sitio. Mi corazón es igual a todo lo que existe, a la montaña, al árbol, a las aguas, al tiempo, a los animales, las cosas y los hombres. Miro mi camisa y es mi corazón, y lo mismo sucede con mi casa, con mi ciudad y con el cielo. En mi corazón son iguales mi amigo y mi enemigo. Nunca tuve en el pecho tanto aire. Mi corazón no tiene límites y soy un hombre entre los hombres. Ahora voy a leer un poema del gran poeta italiano Giuseppe Ungaretti, nacido en Egipto. Este poema se llama No llores más. Para de matar a los muertos, no llores más, no llores más. Si deseas aún escucharlos, si esperas no perecer, su susurro es imperceptible. Ellos no hacen más ruido que el crecimiento de la hierba, felices donde el hombre no transita. Abstracción del vacío. Sinónimo de dolor, el vacío duele en las telas del alma, quema una a una las palabras que pudieran nombrarlo.
miedo a la eternidad. Tenía miedo que sea tanta oscuridad, sin parpadeos del ángel ni horas fosforescentes, que ya nunca pudiera encenderla. Bueno, voy a leer un fragmento de la novela de Sartre, La náusea, que, bueno, se refiere obviamente al tema que estamos tratando en el programa. Aquello no tenía sentido, el mundo estaba presente en todas partes, presente, adelante, atrás. No había habido nada antes de él, nada. No había habido momento en que hubiera podido no existir. Eso era lo que me irritaba. Claro que no había ninguna razón para que existiera esa larva resbaladiza, pero no era posible que no existiera. Era impensable. Para imaginar la nada, era menester encontrarse allí, en pleno mundo, con los ojos bien abiertos y viviente. La nada solo era una idea en mi cabeza, una idea existente que flotaba en esa inmensidad. Esa nada no había venido antes de la existencia, era una existencia como cualquier otra, y aparecida después de muchas otras. Yo gritaba, ¡qué porquería! ¡Qué porquería! Y me sacudía para desembarazarme de esa porquería pegajosa. Pero ella resistía y había tanto, toneladas y toneladas de existencia, indefinidamente. Me ahogaba en el fondo de ese inmenso asco. Y entonces, de golpe, el jardín se vació como por un gran agujero. El mundo desapareció de la misma manera que había venido. O bien me desperté, o en todo caso no lo vi más. O bien a mi alrededor quedaba tierra amarilla, de donde brotaban ramas secas, erguidas en el aire. Leve, endeble, pero sin las cadenas, variable que pende de la ausencia y se ha acercado a las leyes del vacío. Nosotros, los rostros de la forma, fuimos carne, enhebración de tierra y agua evolucionada. No necesitamos más de los retoños punzantes para recordar la existencia. El perjurio que sufrimos nosotros moldeó las durezas del tamiz.